él también puede tomarnos un segundito y presentar a su familia, pero nos gozamos mucho de que él esté aquí con nosotros. Mirando el reloj para... Qué placer estar de nuevo con ustedes, mis hermanos. Es un honor. Es un honor el poder predicar la palabra de Dios esta mañana con los hermanos. Y como el pastor decía, ando con mi familia. Me falta mi hijo que está en la universidad en South Carolina. Empezó este año, Luis, que tiene 18 años, pero anda Dolly, mi esposa, y José, que cumplió 15 años ahora en septiembre. Así que no siempre ellos pueden venir cuando he estado aquí con ustedes, y me alegra de nuevo verlos a ustedes. ¿Okay? Vamos a empezar con una oración para que el Señor siga bendiciendo lo que estamos haciendo en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de venir aquí y poder adorarte juntos como hermanos, como solamente tú te mereces. El pastor estaba diciendo que seamos refrescados y renovados con tu dulce palabra. Y si hay alguna persona aquí que realmente no ha nacido de nuevo, te pido que tú utilices tu palabra para su nuevo nacimiento. Solamente tú lo puedes hacer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando uno se prepara para predicar, uno utiliza muchos recursos. Uno escucha muchos sermones y lee mucho por ahí. En mi caso, entre las personas que yo he estado escuchando y escuché, incluye por supuesto al pastor José. O sea, José, su sermón lo escuché 2 veces. Si ustedes oyen algunas cosas que se les parecen familiares, cercanas, es que el pastor las predicó la semana pasada. Pero es bueno porque se supone que estamos haciendo esto. Él cubrió la primera parte de los versículos 1 y 2. Y entonces a mí me toca la parte de los versículos 3 y 4. Así que realmente quería hacer esa aclaración ahí. Gracias de nuevo, les decía a ustedes, gracias por darme la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y nosotros hoy vamos a estar cubriendo los versículos 1 y 2 del libro de los Salmos. 1 y 2 del libro de los Salmos. Y José estaba diciendo y hablaba de que tomó un break ahora en este mes para recordar la reforma que ocurrió unos 500 años atrás, para ser exactos 503 años atrás. El 31 de octubre se conoce como el día de la reforma, y algo clave que estos reformadores tuvieron en cuenta es lo que hoy conocemos como las 5 solas: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, y para la gloria de Dios todas estas cosas. Se me quedó uno, ahorita se le quedó esta. Pero el énfasis de ellos eran estos fundamentos que ellos tenían, que hoy llamamos como las 5 solas. Y el énfasis de nosotros hoy, lo que vamos a exponer, tiene que ver con la sola escritura. La importancia, la centralidad y el poder de la palabra de Dios. Ustedes han oído que Martín Lutero le preguntaron que cómo ocurrió todo lo que ocurrió con la transformación que hubo en su tiempo. Particularmente, cómo él pudo remover las columnas del papado y de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo. Y él sencillamente dijo que él no hizo nada. Él predicó, enseñó, escribió, y que mientras él dormía, la palabra de Dios lo hizo todo. Y eso es bueno recordarlo porque nos hace pensar en el poder de la palabra de Dios. No sabemos cómo, pero así mismo como dice, creo que es Marcos, capítulo 4, el hombre que siembra la siembra, se acuesta y se levanta, y la semilla crece y él no sabe cómo. Hemos oído casos de personas que se han convertido, han sido cambiadas con la palabra de Dios en lugares que tú dices, pero ¿cómo? O sencillamente un hermano les compartió unos versículos a esta persona, y ni siquiera fue la predicación de ese día, cuando vino un visitante, por ejemplo, sino algo que una persona le dijo, le compartió la palabra. Que Dios actúa de esas diferentes maneras. Y hoy quiero animarlos
a poner atención a lo que dice la palabra de Dios, porque ella es poderosa, tiene poder para salvar, tiene poder para transformar. Y los reformadores, los énfasis que ellos tenían, y particularmente el énfasis de sola escritura, está bien en línea con la palabra de Dios. La misma palabra de Dios reclama y hace mucho énfasis en su poder, en su relevancia para nosotros, para los creyentes. Y yo quiero solamente mostrarles a ustedes tres ejemplos de cómo la misma escritura reclama su autoridad absoluta. Porque una de las batallas del tiempo de la Reforma era que se preguntaba, ¿dónde está la autoridad? ¿Es en la iglesia? ¿Es en un concilio? ¿O la autoridad para lo que vamos a creer y a practicar no tiene la palabra de Dios? Y nosotros hoy sabemos, y por las escrituras, que la autoridad está solamente en las escrituras, en la palabra de Dios. Lo que creemos y lo que practicamos solamente debe venir de la palabra de Dios. La tradición, la historia de la iglesia, los concilios son buenos, aprendemos, pero ellos no son la autoridad final. Ahora, miren el énfasis, y eso está desde el Antiguo Testamento, que pone Dios mismo en su palabra. Dos ejemplos, primero vamos a ver que tienen que ver con los reyes o líderes en Israel. El primer ejemplo que vamos a ver es lo que Moisés le dijo a Israel cuando los estaba instruyendo en cuanto al futuro. Ustedes no tenían rey ahora, pero en un futuro ustedes van a tener un rey. Y está en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Dice el versículo 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. El versículo 16 dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Todas estas cosas, estas prohibiciones, todas estas cosas las hizo un rey, se llama Salomón, y así mismo ocurrió. Aunque fue el hombre más sabio que Dios dotó con sabiduría, él hizo todas estas cosas: muchos caballos, mucho oro, mucha plata y 1000 mujeres. Y al final, cuando fue viejo Salomón, se desvió del camino del Señor, y ahí estaba adorando a los ídolos y adorando a Baal, todas esas cosas. Pero ¿cuál es el punto aquí? Versículo 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, este rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Atención, la instrucción es aquí que el rey debía tomar, y él mismo a mano tomar una copia de la ley, y tenía que hacerla él mismo del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. ¿Para qué? Dice: y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Una instrucción bien sencilla a un rey. En este tiempo eso parece tal vez irrelevante, porque se considera la Biblia, muchas no cristianos por supuesto no consideran las escrituras como algo que realmente tiene importancia, porque lo consideran un libro muy viejo, muy antiguo. Pero este rey, su prioridad iba a ser leer la palabra de Dios todos los días, no importando su elevada posición o lo ocupado que estuviera. Debía leer las escrituras todos los días de su vida, y una de las razones era para que su corazón no se eleve por encima de sus hermanos.
un recordatorio, que la palabra de Dios nos pone en nuestro lugar y nos recuerda quiénes somos. Independientemente de que tengamos responsabilidades o estemos en lugares de privilegio, la palabra de Dios nos pone en nuestro propio lugar. Y para aprender a obedecer la palabra de Dios y para temerle. En segundo lugar, el mismo énfasis de la palabra de Dios. La instrucción para Josué, después que Moisés había muerto, en Josué capítulo 1, empezando en el versículo 6, Josué capítulo 1, versículo 6, Dios le dice, mira, Moisés, mi siervo, ha muerto, y Dios lo levanta, le dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le repite en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Tú puedes pensar, pero ser muy valiente porque tú vas a ir a la guerra o porque tú vas a encontrar problemas con la gente y cuando estés repartiendo las tierras se van a quejar y todo eso. No es eso lo que dice. Sé valiente, versículo 7, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, muy famoso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Parece una cosa extraña eso. El énfasis, Dios, concéntrate en la palabra, asegúrate de obedecerla y todo te saldrá bien. La instrucción para un líder, la instrucción para un rey. Pero el tercer ejemplo, y es el mayor ejemplo que tenemos aquí, pienso, es el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan las enseñanzas de Cristo cuando estaba hablando con la gente, cuando le hacían preguntas, muchas que le hacían, mayormente, ¿cómo respondía Cristo? Él les decía, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Lo que Cristo hacía era que mandaba a las personas, ¿dónde? A las Escrituras. No necesariamente siempre decía cosas nuevas, y todo lo que decía era la palabra de Dios cuando lo decía, pero muchas cosas lo que él decía era lo que repetía o parafraseaba y citaba la palabra de Dios ya escrita. Para nosotros un ejemplo también de la importancia de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo puso así. ¿Qué dice la ley? Y él da un ejemplo práctico cuando es tentado en Mateo 4, en la tentación de Satanás, cuando él después de 40 días tuvo hambre, fue tentado por el diablo. Y en las 3 tentaciones que le pone el diablo, ¿qué hizo Jesús? Responde con las Escrituras. Y él va de Deuteronomio, 2 versículos de Deuteronomio capítulo 6 y 1 de versículo 8. Y no hace más nada, solamente cita las Escrituras. Él dice, está escrito la primera vez. Satanás la segunda vez dice, entonces está escrito. Está escrito. Satanás entonces utiliza también las Escrituras usando un salmo, pero hace como lo que quieren manipular la palabra de Dios. ¿Qué hacen? Citan solamente una parte, citan media verdad, lo cual es una mentira, y le citan una parte nada más. Pero Jesús le sigue respondiendo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es un buen ejemplo para nosotros, porque Jesús creía en el poder y la eficacia de la palabra de Dios. Nosotros también deberíamos creer de la misma manera y confiar en la eficacia y en el poder de la palabra de Dios. Y este tiempo en que recordamos la Reforma y el impacto que tuvo allá es para nosotros un buen tiempo para recordar el mismo énfasis que hace la Biblia en cuanto a la palabra de Dios, su poder y su eficacia. Un poco de trasfondo en cuanto a los salmos, y Pastor José tocó un poquito. En la Biblia tenemos muchos libros, 66, y hay muchos estilos y géneros literarios diferentes. El libro de los Salmos, que tiene 150 salmos, que fue recopilado, y hay más de 150, no todos están en el libro de los Salmos, se le llama el libro de canto de la nación de Israel, un libro para adorar a Dios, escrito en un periodo de unos 1000 años, desde el tiempo de Moisés, que Moisés escribió el Salmo 90, hasta los tiempos de Esdras en el año 444 a.C., Esdras y Nehemías. Hombres de la antigüedad han llamado a este libro una Biblia dentro de la Biblia.
un resumen de la Biblia, porque en ella encontramos los elementos que encontramos en todas las escrituras. En los salmos encontramos un reflejo como del alma humana hablando a Dios en todos los sentidos. Todo tipo de emociones y situaciones del ser humano los encuentra usted en los salmos. Cómo el alma se derrama delante de Dios abiertamente, lo encuentra en los salmos. Si es arrepentimiento, Salmo 51. Si es explotando en alabanzas, si es pidiendo a Dios justicia, ahí tiene usted lo que se llaman salmos imprecatorios, en donde el salmista pide a Dios que haga justicia. Y usted dice, ¿pero qué salmos son esos? Que sus niños sean estrellados en las rocas, en las montañas, en una piedra. Un niño de 6 meses estrellarlo contra la... ¿Pero qué es eso? Eso está en la Biblia. Pero sí está en la Biblia. Y hay razones para eso. Dice alguien que una persona estaba leyendo los salmos imprecatorios y se convirtió leyendo los salmos imprecatorios. Porque la persona se dio cuenta, oh, yo soy pecador, Dios está en serio con el pecado y esto es lo que me espera a mí si yo no me arrepiento. Dios sabe lo que está haciendo, lo que escribió, nada está de más. Aunque hay cosas que tal vez uno no entienda, no tenga sentido en cuanto a ellas. Si uno va a resumir el Salmo 1, que es donde vamos a estar, uno pudiera decir que estos 6 versículos se pueden dividir del versículo 1 al 2, 2 caminos, del 3 al 4, 2 resultados, y del 5 al 6, 2 destinos. Y uno puede utilizar diferentes títulos para eso, pero en esencia es más o menos lo que vemos. Y principalmente en la manera en que está escrito los salmos, o este salmo particular. Este salmo se llama Salmo de Sabiduría. Y en la manera que está escrito, utiliza contrastes, utiliza ideas contrastadas. Es interesante que en la literatura de este lado de nosotros, mayormente la poesía utiliza la rima de sonidos. A mí me gusta el pan porque mi mamá le pone, y entonces uno coge una palabra que termina en pan, parecido a pan. En hebreo la literatura es diferente porque en lugar de usted tratar de rimar los sonidos, en hebreo usted rima las ideas. Y es muy interesante eso. Pienso que en la soberanía y en la providencia de Dios, utilizar precisamente este idioma, el hebreo, para escribir gran parte de la Biblia, los 39 libros, en que no se pierde la belleza literaria, aunque se traduzca a otros idiomas. La belleza literaria, como es una transferencia de ideas y no de sonidos, no se pierde cuando usted lo traduce. Es una belleza la literatura hebrea. Y este salmo escrito en hebreo tiene esto aquí. Encontramos básicamente contrastes. Como les decía, a mí me toca cubrir los versículos 3 y 4, pero para entender los versículos 3 y 4 tenemos que ver los primeros 2 versículos, un poquito de repaso, lo que hizo mi hermano ya la semana pasada, versículos 1 y 2 del libro de los Salmos. 1 y 2 de los Salmos. Dice, versículo 1: bienaventurado el varón, qué feliz, oh la bendición. En el hebreo original la idea es, oh la bendición, oh feliz el varón. Eso quiere decir la persona, que incluye hombre y mujer, como José estaba explicando, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino, contraste, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 2, una cosa que estaba escuchando, una de las cosas que estaba escuchando mientras estudiaba para esto, el doctor Joel Beeke, muy famoso, lo que escucha muchos materiales reformados, han leído de él, han escuchado sus sermones. Joel Beeke estaba hablando en un pequeño podcast de los reformados, de los puritanos, hablando de esto de que en su ley medita de día y de noche. Él decía que los puritanos tenían por costumbre meditar en la palabra de Dios constantemente. ¿Y cómo lo hacían ellos? Y yo, pero yo tengo que aprender esto o empezar a practicarlo. Dice que tomaban tiempo durante el día, se sentaban 5, 10, 15 minutos, 20 minutos a meditar la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Meditar es considerar seriamente, no vaciar la mente como la meditación oriental,
que usted se queda con la rodilla puesta así y tal vez la mano no sé cómo y vaciando la mente. Eso no es meditar bíblicamente. La meditación bíblica es precisamente lo contrario, es llenar su mente, sus pensamientos de la palabra de Dios y considerar seriamente, la idea es poner una cosa al lado de la otra y comparar y sopesar, volviéndolo a los puritanos. ¿Qué hacían ellos en cuanto a meditar la palabra de Dios? Ellos estaban sentados en un lugar, por ejemplo, y veían una puerta y empezaban a pensar, hay una puerta, esa puerta representa o el cielo o el infierno. Estoy en un camino, el camino es estrecho o el camino es ancho. Y recuerdan un versículo de las Escrituras que ustedes recuerdan también, porque estrecho el camino que conduce a la vida, pero ancho es el camino y estrecho. ¿Ven eso? ¿Se ve cómo me llama la atención eso? Si yo estoy en un lugar y veo una persona muy bien vestida, mucho perfume, muchas joyas y muchas cosas, eso ¿cómo yo voy a aplicar eso? ¿Cómo yo voy a aplicar el ejemplo de los puritanos en cuanto a meditar la palabra de Dios? Porque en mi mente tiene que estar la palabra de Dios por donde quiera que yo me ande de día y de noche, como él decía, el pastor, quiere decir constantemente. Por ejemplo, entonces yo veo a esta persona bien vestida, bien perfumada, con unos buenos zapatos, una cartera, si es una mujer, la mujer de él, con una cartera Vuitton o lo que sea, la más cara que hay. Creo que la más cara. Quiero tirando eso ahí para que. Si yo estoy meditando en la palabra de Dios, yo veo a esta persona y yo digo, ¿es cristiano? Porque si no es cristiano, aunque tenga la ropa que tenga y luzca como luzca, si no es creyente, es digno de lástima. Si yo estoy en un lugar y veo un homeless, andrajoso, muy hediondo, porque es común que pase eso, por las condiciones en que vive, es un ser humano. Si ese hombre se tomara y se limpiara y se bañara y se le pusiera la ropa de este hombre, usted se diera cuenta, el valor no está en lo externo también. Y si ese homeless viene aquí a Esperanza Viva con su ropa rota, zapatos rotos y un fuerte olor no agradable, y yo estoy meditando en la palabra de Dios, yo debería pensar en lo que me dice Santiago: no hagáis acepción de personas. Porque lo que pasa es que el hombre que andaba con la mujer con la cartera Louis Vuitton entró también al mismo tiempo. Y el homeless que estaba sentado aquí adelante, cuando vino aquel, yo le digo al homeless: no, siéntate tú allá atrás, que yo no sabía que este señor iba a venir. Y estamos haciendo ¿qué? Acepción de personas con malos pensamientos. Eso es meditar la palabra de Dios, de día y de noche. Es que yo estoy pensando y yo tengo como un filtro en mi mente, que lo que me dicen yo lo estoy filtrando, y yo estoy pensando en mi mente como tengo un filtro de la palabra de Dios, y yo tengo la mente de Cristo, no que lo sé todo, pero la mente de Cristo es que yo pienso como Cristo piensa y los valores que Él tiene son los míos. Cuando yo escucho algo, yo puedo decirme: ¿es verdad eso? Eso no es verdad, eso es mentira, eso es verdad, eso es dudoso. Y los que tenemos hijos deberíamos enseñar a nuestros hijos a pensar también de manera crítica también, a no ser simples. Una mente abierta, eso no es saludable, eso es peligroso. Tiene que filtrar, tiene que discernir. Está muy escaso en este tiempo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los versículos que vamos a exponer en el tiempo que nos queda van a ser versículos 3 y 4. Y esos versículos, ahí vamos a ver los resultados o los beneficios que obtiene el justo de poner en práctica la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Resultados o beneficios de la palabra de Dios. Estos versículos 3 y 4, el salmista utiliza lo que se llama un símil. Antes que le guste la literatura, hay una diferencia entre un símil
y una metáfora. Una metáfora es cuando Cristo dice, yo soy el pan, o yo soy la roca. Esa es una metáfora. Pero la diferencia es que símil utiliza la palabra como. En el versículo 3, 4, uno ve que hay una utilización de un símil, porque utiliza la palabra como. La palabra como. Pero antes de entrar a esos versículos, yo le quiero decir a ustedes que uno lee muchas cosas cuando va a predicar y a veces lee más de lo que realmente va a utilizar y dura muchísimas horas como por la tangente. Pasa eso y tengo que volver, espérate, ¿qué es esto? Pero me puse a estudiar acerca de los árboles. Y yo no sabía que los árboles eran tan fascinantes. Con razón el rey Salomón, dice que el rey Salomón aún, en Primera de Reyes capítulo 4, 33, dice que también disertó Salomón sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Dice, asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Salomón me recordó a Leonardo da Vinci. Era pintor, era arquitecto, era ingeniero, era biólogo. ¿Qué es esto? Salomón se interesó también en los árboles también. Pero me quedé asombrado leyendo un poquito sobre los árboles. No sabía yo que los árboles tenían tantas cosas interesantes. Lo que yo recuerdo de los árboles cuando yo estaba en segundo grado es la clase de germinación. No sé si ustedes cuando estaban pequeños en segundo grado o en primer grado les dieron la clase de germinación, que es que te dan una semillita de habichuela y tú pones esa semillita de habichuela en tu casa en un vasito con tierra, le echas agua y te ponen a verla cómo va a crecer. Y la emoción de un niño de segundo grado viendo esa semillita de habichuela cuando sube así es algo que a uno eso conmueve. Y posiblemente a mí me dieron muchas cosas sobre los árboles que yo no recuerdo, pero los árboles son fascinantes y más adelante vamos a ver algunos detalles cuando estemos explicando los versículos acerca de los árboles y su importancia. En la Biblia menciona unos 28 tipos de árboles, desde el manzano, el ciprés, el roble, la higuera, la vid, 28 tipos de árboles. Increíble eso, no había pensado en eso, que hay tanto tipo de mención sobre los árboles. Entremos entonces a los versículos que nos toca y vamos a explicarlo, cada porción de los versículos 3 y 4. Versículo 3 y 4 dice, basado en el versículo 2, que el que medita de día y de noche en la palabra de Dios, del justo, se será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora vamos a explicar estos versículos bajo 4 encabezados. 4 encabezados. ¿Cuáles son los resultados o los beneficios de vivir conforme a lo que dice el versículo 2, enfocado y cimentado en la palabra de Dios? En primer lugar, el justo es estable. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. La palabra aquí, plantado, se puede traducir también como trasplantado. Es como usted coger un árbol que está en un lugar y usted llevarlo a una tierra que es mejor, más fértil, y a una tierra que tiene canales de riego y canales de agua. Recuerde que en ese tiempo el agua era bastante escasa en esa región muy seca, y había regiones en que se preparaban canales específicamente para el sembrado. La gente que estaba en la región del Nilo tenía ventajas porque el Nilo, en ciertas etapas del año, el Nilo se desbordaba y después bajaba, y las áreas en donde el río había subido y llenado las aguas que bajaban eran áreas muy fértiles para sembrar. La imagen que vemos aquí es un árbol que está en buena tierra y que está junto a corrientes de aguas. Un árbol no necesita muchas cosas para vivir, pero una de las cosas claves que necesita es agua.
agua y por supuesto la luz del sol para hacer lo que se llama la fotosíntesis, que si recuerdo ahorita le voy a mencionar algo que leí que me pareció fascinante sobre los árboles. Pero está comparando aquí al justo con un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Y cuando uno traspasa la idea de un árbol a una persona, es que el justo es una persona estable. Es una persona estable. Yo me puse a leer el Salmo 119. ¿Saben que el Salmo 119 es el más largo de la Biblia? Precioso eso. Salmo 119, tal vez ustedes pueden recordar, tiene 176 versículos. Está dividido en estrofas de 8 versículos. Cada bloque de 8 versículos empieza con la misma letra del alfabeto hebreo. Eso es una belleza. Es una especie de acróstico. Acróstico, recuerda, tú dices Edi, dice una cosa, D, dice otra cosa, D, dice otra cosa, Y, dice otra cosa. Es un acróstico. ¿Para qué? Para ayudar a la memorización, y Dios en su sabiduría prepara este salmo precioso, largo, en que cada línea de este salmo empieza, cada bloque de 8 versículos, con la primera letra, por ejemplo, del alfabeto hebreo. A, 8 veces, B, 8 veces. Sería bueno verlo en hebreo para ver la belleza de eso. Pero en este salmo, cuando yo iba como por el tercera parte de los salmos, me puse a notar las bendiciones y los beneficios que tiene una persona que está fundamentada, plantada y alimentándose de la palabra de Dios. Y en la tercera parte del salmo ya yo había notado como 15 o 17 o 15 o 16 beneficios de la palabra de Dios. Y pensé en esto aparte aquí de cómo la palabra de Dios me hace a mí como justo, una persona estable. Estoy hablando del hombre interior. Miren algunas que encontré. La palabra de Dios consuela en la aflicción. Salmo 119, versículos 50 y 52. Voy a ir más rápido aquí. 2. Vivifica al alma abatida. Es una persona que está deprimida. Dice que usted con la palabra, dice el Salmo 119, reclama que el alma abatida, versículo 25 del Salmo 119, vivifica al alma abatida. Usted sabe que hay mucha gente que se deprime. Y yo sé que hay gente que se deprime que tiene problemas físicos. Yo no soy médico. Y yo sé que hay gente que necesita medicina. Pero ustedes saben que hay gente que se deprime que no es un asunto de medicina y no es físico. Es un asunto del alma. Y hay gente que va a consejería, está bien. Hay gente que necesita guía, esto es así. Pero yo estaba pensando, si el Salmo 119 reclama y dice que la palabra de Dios puede hacer esto por mí, saben que las sesiones de consejería son bastante caras. Por cada vez que usted va a una visita media hora, puede costar un dinero. Yo digo, pero ven acá, la gente que va a consejerías se puede ahorrar un dinero si tomar esto en serio. Aquí dice que la palabra de Dios sirve aún para la depresión. Versículo 28 dice que sustenta al alma ansiosa. ¿Cuánta ansiedad hay en estos días? ¿Cuánto temor? La gente vive en temor. La gente está asustada también, muy asustada en estos tiempos. Yo viví así cuando no era creyente. Siempre pensaba que me iba a morir. Yo tengo una hermana que ahora bromeamos con eso. Pero ella no podía ni siquiera ver un carro fúnebre. Y bromeábamos con ella con eso, porque le decíamos, mira, te vamos a llevar un día en un carro fúnebre. No es que tú te muertes, pero te vamos a llevar para darte como un ride, como dicen aquí. Y yo, no. Ahora bromeamos con eso, porque la gente vive asustada. No conoce al Señor y su palabra. Pero la palabra de Dios también puede sustentar el alma cuando está ansiosa. Los cristianos también nos ponemos ansiosos con muchas cosas, porque no somos muy diferentes del pueblo de Israel. Dios hace un milagro hoy y a los 3 días nos estamos quejando. ¿Y ahora qué vamos a beber? ¿Ahora qué vamos a comer?
nos enseña algo, quiénes somos nosotros, cómo necesitamos al Señor y pedirle que, Señor, ayúdanos a confiar en ti. La gran batalla de nosotros los creyentes es creer la palabra de Dios y creer que Dios es bueno. El engaño de Eva en capítulo 3 todavía sigue repitiéndose en nuestras mentes hoy. ¿Voy a creer a Dios o no? Esa es la gran batalla de nosotros. Cuando pecamos, cuando decidimos pecar es porque decidimos no creer a Dios, dudamos de Él. ¿Realmente Dios ha dicho? No fue lo que dijo Satanás. Todavía eso está aquí en nosotros y dudamos. Esa es la gran batalla. Pero no tan solo aflicción nos concede la aflicción, vivifica el alma abatida, sustenta al alma ansiosa. También dice Salmo 119, en el versículo 165, dice que mucha paz tienen los que aman tu ley, algo así dice. O sea que la palabra de Dios me puede dar paz. Oiga, esa es una palabra con 3 letras. Pero ¿cuánto peso tiene eso? ¿Cuánta gente daría lo que tiene por experimentar paz en su vida? Tienen dinero, tienen una buena casa, tienen lo que quieran, pero no tienen paz. Gracias a Dios que los creyentes tenemos paz para con Dios y la paz de Dios. Estamos en paz con Dios y tenemos la paz de Dios. Eso no puede sobreestimarse. Pero ¿qué me llamó la atención mucho más en este Salmo 119 sobre lo que hace la palabra de Dios? Lo repite varias veces la idea de que el justo aún se sostiene. La palabra de Dios sostiene al justo en medio de la crítica y de la burla de los impíos. Y lo repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El justo con la palabra de Dios puede soportar la presión. Por supuesto es fácil mantenerse estable cuando las cosas están bien y en orden. Pero un árbol plantado junto a corrientes de aguas se mantiene, y aunque se mueva así con los vientos, como hay árboles, por ejemplo el bambú, creo que es el bambú. Miren, el bambú llega casi al suelo el bambú, y vuelve y se levanta. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas es estable, y los vientos mueven y los mueven, pero él está así y vuelve, me tira yo. El justo, aunque sea atacado malignamente por los impíos, él se sostiene porque se sostiene meditando en la palabra de Dios. Los impíos me han calumniado, los impíos han hecho esto, dice el salmista, pero no me he olvidado de tus palabras. Oiga, qué estrategia tan sencilla. Oiga eso. Están hablando de mí, esto es mentira, esta presión aquí, me botaron de mi trabajo injustamente. Y él lo que hace, una sola cosa: la palabra de Dios. La misma idea la encontramos, la idea de sostenerse o de resistir las presiones. Uno la encuentra en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Y estamos hablando de que el justo es estable, ¿verdad? En ese punto. Santiago, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas quiere decir hay de diversos colores. Se te muere un familiar, perdiste el trabajo, te enfermas tú. Diversas pruebas al mismo tiempo a veces vienen. Dice Santiago, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero por qué? Eso no es como, eso es raro. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que Dios está haciendo con las dificultades y con el jefe ese que tú tienes que no soportas y no encuentras otro trabajo, no puedes dejar el trabajo tampoco, y tienes que quedarte ahí y vas a otro trabajo porque dejaste este trabajo ahora porque tú no soportas a ese jefe y te metes en otra empresa y el jefe que consigues es peor, porque el asunto no está afuera,
Dios quiere hacer un trabajo en ti. Cuando yo empezaba a trabajar en el mundo profesional, afuera y todo eso así, yo me encontraba que la gente estaba hablando de mí. Sufría muchísimo con eso. Y después fui a otra empresa y me encontraba que también estaban hablando de mí. ¿Sabe qué pasó después? Ya a mí como que no me importaba. ¿Seguía la gente hablando de mí? Sí, porque los impíos, esa es su vida. No van a comportarse como creyentes. Pero algo pasó. No cambió el mundo afuera. Dios me cambió a mí. Y Dios lo que hizo fue que las cosas me resbalaran. Que no me importa hoy. Sí, pero en ese tiempo estoy diciendo, eso que yo creía que estaban hablando de mí, ya me resbalaba. Yo podía seguir viviendo. Pero no es huir de los problemas. Es pedirle a Dios, Dios, dame fortaleza. Dame pellejo, dame cachaza para soportar la presión. ¿Cómo te soporta la presión? Con la palabra de Dios, fundado en la palabra de Dios. Porque el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es estable. Es una tremenda bendición que el mundo no tiene. Nosotros tenemos con la palabra de Dios. En segundo lugar, usando esta imagen del árbol, además de que es estable, el justo, basado en la palabra de Dios, es útil. El versículo sigue diciendo que da su fruto en su tiempo. Estamos en el versículo 3. Que da su fruto en su tiempo. Los árboles sirven para tantas cosas. Dan comida, medicina, sombra, belleza. Yo estaba pensando en el coco. ¿Qué es lo que el coco no cura o no sirve? El coco sirve para todo. La sábila. Y más aún el aceite de oliva. Mi mamá una vez fue a un médico, que era un médico naturalista, no recuerdo bien cómo que le dicen. Y le digo, mire, cuando usted encuentra aceite verde, o sea, aceite de oliva, usted se lo puede comer, cómase todo el que usted quiera, aceite de oliva. Usted se lo bebe si quiere y se lo unta. Eso sirve para todo. ¿De dónde viene? De las plantas. Y a uno se lo dieron en la secundaria, cómo funcionan los seres humanos y las plantas en cuanto a respiración. Y uno lo lee ahora en Wikipedia y uno dice, wow, pero qué Dios tan tremendo. Oh, las plantas en su proceso natural de respiración, ellas toman lo que nosotros botamos en la respiración, dióxido de carbono, y eso es lo que ellas necesitan para respirar dióxido de carbono. Y en cambio, ¿qué hacen las plantas, los árboles? Ellas despiden entonces oxígeno, el que nosotros necesitamos para respirar. Dios no podía hacerlo un poquito más complejo. Dice que casi todo el oxígeno que hay en la atmósfera viene de los árboles. Una cosa interesante también que yo estaba leyendo de los árboles. Y dije, wow. Parece que los árboles tienen un sistema como de Wi-Fi o de Bluetooth, algo así entre ellos. Oiga, hay veces que los árboles detectan que hay muchos insectos que vienen para ellos y dicen los expertos que los árboles emiten como una especie de olor, una esencia, y que hay unos pájaros que son específicamente que matan esos insectos que están atacando a esta planta que está aquí. Y ellas mandan como un olor y el pájaro viene, oiga eso, ca, 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 y se come los insectos que están atacando esta planta. No tan solo eso, y estoy hablando de la utilidad de los árboles. Los árboles abajo parece que tienen también un sistema también de comunicación por debajo, como de unos hongos y eso, y ellos como que se comunican en el bosque donde ellos estén. Increíble. Además de que los árboles, en la manera en que las raíces están colocadas, sirven también para el fortalecimiento del terreno. Cuando hay inundaciones, los árboles consumen mucha agua. Hay plantas que consumen hasta 100 galones de agua por día. Un roble grande puede consumir hasta 500 galones de agua por día. Si hay una inundación, ese roble está ahí y jalando agua. Un roble grande, viejo, sus raíces puede llegar hasta cientos de millas de distancia, las raíces. Eso es increíble. Muy útil los árboles. Pero ¿cómo yo comparo eso con el justo? ¿Cómo es útil entonces
una persona que está fundada en la palabra de Dios. ¿Cómo es útil el justo entonces? ¿Cómo yo comparo esto con el árbol? Y pensé en algunos personajes del Antiguo Testamento, cómo ellos fueron útiles también. Útiles para Dios y para su obra. Pienso en Daniel, pienso en Sadrach, en Mesac y en Abed-nego. En Daniel, que aunque sabían que lo podían tirar, y así lo hicieron, al foso de los leones, decidió como quiera seguir haciendo lo que hacía siempre, y es orar con las ventanas abiertas mirando a Jerusalén. Y ahí lo agarraron, lo echaron al foso de los leones, y Dios cerró la boca de los leones y lo salvó. Y este rey estaba asombrado de este Dios. Sadrach, Mesac y Abed-nego dijeron: mira, nosotros no vamos a adorar a tu Dios, a tu imagen, porque sabemos que tenemos un Dios que nos puede librar. Y lo interesante es lo que ellos dicen después: Dios puede, pero si no lo hiciera, y eso es una lección para nosotros, Dios me puede librar, Dios me puede sanar, y si Dios no lo hace, no vuelvo a la iglesia porque a mí me dijeron que Dios es un Dios poderoso y no. Y si no lo hiciera. Ustedes saben que Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-nego fueron librados en su situación. Estos tres del fuego, Daniel de los leones. Sin embargo, hay otros hombres y mujeres de la Biblia, de la historia, y todavía está pasando, que ellos, fundamentados en lo que Dios ha dicho y en quién es Dios, su suerte o su destino o su final no fue igual. Perdieron su vida. Cuando usted lea Hebreos capítulo 11, no lea solamente los primeros versículos de que por fe alcanzaron esto y apagaron fuegos, y siga leyendo, porque dice que algunos fueron aserrados, maltratados. Se dice que Isaías fue cortado con una sierra por la mitad. Glorificó a Dios de todas maneras. Esos hombres, sea que Dios los libró o que murieron por su fe, fueron útiles al Señor. El justo también es útil para los demás. Y pienso en dos ejemplos también. ¿Ustedes recuerdan de Boaz en el libro de Ruth? ¿Qué tan útil fue Boaz para Noemí y para Ruth? Un hombre generoso, pero además de generoso, un hombre íntegro. ¿Cuánta falta hace la integridad? Él podía casarse con Ruth y no decir que él no era el primero que le tocaba casarse con esta moabita, lo que saben la historia. Pero ¿qué él hace? Aunque le hubiera fascinado casarse con una jovencita que tal vez él le llevaba 20, 30 años, no sabemos, se supone que él era mayor, mucho mayor que ella. Él dijo: sí, está bien, yo pudiera redimir. Sin embargo, hay otra persona que le toca el turno para casarse contigo y heredar la heredad. Eso se hace con algo que se llama integridad. Es decir, una persona íntegra puede ser útil a los demás. En este tiempo, por ejemplo, en cuanto a integridad se refiere, usted puede ser útil a sus empleadores, como una persona que está fundada en la palabra de Dios. ¿Cómo? Muchos de nosotros trabajamos por proyectos y no es por hora, y no estamos ponchando y todo así. Está bien. Pero aún así, el jefe mío no me está mirando. Voy a hacer un trabajo de calidad cuando tengo que hacerlo y tratar de hacerlo. Aunque yo esté en mi basement, en mi habitación, no me ve nadie ahí que... Ahora aprovecho este COVID que estoy trabajando desde la casa y yo hago lo que yo quiera. Yo he hecho mis sueñitos también de vez en cuando en el día. Estoy trabajando desde la casa. Pero yo sé que tengo un Dios que me está mirando. El trabajo me da la flexibilidad de hacer eso. Pero así como yo puedo echar una siesta en el día, a mí no me importa trabajar hasta las 9 y los sábados cuando tenga que trabajar. Pero el punto que estoy haciendo es, usted tiene que trabajar como para el Señor, ser íntegro, que es cuando usted no le está mirando, tiene que ser útil a sus jefes y a los demás. ¿Y qué te me dice de Job? Una persona justa. Job capítulo 31, él defendiendo su integridad y hablando de su vida. Y Dios mismo dice en el capítulo 1 también que no había nadie como él. De Job nos dice en el capítulo 31, él mismo dice, habla de su generosidad con los huérfanos y las viudas. No era un jefe abusador.
ni que oprimía a sus empleados. ¿Sabe lo que Job analizaba y cómo él se manejaba con sus empleados? Dice él que si una persona de sus empleados venía y tenía un caso con él, una disputa con él no lo oprimía. Oiga el razonamiento de Job. Eso se llama temer a Dios. Dice, ¿qué diría yo si Dios me llamara a cuenta entonces? Eso es integridad, eso es temor a Dios. Él tenía el poder de oprimir a sus empleados y no pagarles o hablarles mal y todo eso así. ¿Sabe que Job no hacía eso? Dice Job, el que me hizo a mí, no lo hizo a él. Oye, ¿qué razonamiento? Está diciendo, este y yo somos iguales delante de Dios. Yo no soy superior a él porque yo tenga más dinero que él o porque él sea mi empleado. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de personas. Que tratamos a las personas igual. Al homeless de ahorita y al hombre que anda con la señora con la cartera Louis Vuitton. Igual, sin excepción de personas. Job no pagaba mal por mal. Dice él que ni aun cuando su enemigo estaba mal, él no se alegraba de eso. Tremendo eso. Qué tan fácil es cuando el que me aborrece le pasa algo, que yo por dentro tengo un sentimiento y diga, Dios está haciendo justicia. Ni eso. Job dice, cuando a mi enemigo le iba mal, yo no hacía eso. ¡Wow! Eso es carácter. Está de ejemplo para nosotros ahí. Ese es el estándar para un creyente. Estamos hablando de la utilidad, de que el justo es útil y puede hacerlo basado en la palabra de Dios. En tercer lugar, 2 y 11, hermano, tengo que correr en los próximos 5 minutos, ¿verdad? El justo es saludable, dice el versículo, y su hoja no cae. Aquí no nos dice qué tipo de árbol es, pero en otros pasajes nos habla de un ejemplo así de árboles también. En Salmo 92, versículo 13 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esto no quiere decir que los justos no van a enfermar. Los creyentes también se enferman. Timoteo tenía que tomar agua mezclado con vino porque tenía un problema del estómago. ¿Por qué Pablo no lo sanó? Los justos padecen dificultades, se enferman físicamente. Pero aquí el asunto no es tanto físicamente, es un asunto más del hombre interior, como hablábamos. Segunda de Corintios capítulo 4, 16 y 18, Pablo hablando de todas las cosas que ellos pasaban tratando de llevar el evangelio, dice él, Segunda de Corintios 4, 16 y 18, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Proverbios 18:14 dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? La palabra de Dios puede sostenerte a ti, aun cuando estás enfermo, pero tú puedes mantener tu ánimo por lo que tú conoces de la palabra de Dios. En cuarto lugar, en cuanto al versículo 3 y la comparación del justo con un árbol, es que el justo es próspero. Dice, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Quiere decir esto que los justos, porque conocen la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios, son como el rey Midas de la mitología griega, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Aún su comida lo convertía en oro, aún a una hija de él la convirtió en oro. No es eso lo que dice, que todo lo que tú haces lo conviertes en oro. Tampoco quiere decir que tú empieces un negocio y siempre el negocio va a estar bien, o que no te van a traicionar. No es eso lo que quiere decir. Es que todo lo que tú te propongas en cuanto al diseño de Dios, vas a prosperar, y posiblemente ni siquiera vas a ver los frutos, los resultados de algo que tú haces aquí. No vas a poder ver los frutos aquí en esta tierra. Puede ser que lo veas en la eternidad. Vamos a saltar el versículo 4 para ir ya concluyendo. Perdón, mi hermano, pero estoy tomando unos minutos. ¿Qué dice del impío? En el versículo 4 dice, no así los malos. Es un fuerte contraste
todo lo que dijo del justo, entonces dice, en contraste, los malos no son así. Si los justos son estables, no así el impío. Si el justo es útil, no así el impío. Si el justo es saludable, no así el impío. Si el justo es próspero, no así el impío. Y alguien podrá decir, espérate un momento, yo conozco a impíos que son muy prósperos. Y yo le respondería, y yo conozco a alguien que pensaba que los impíos estaban bien, que eran prósperos, y después se entendió. Y estoy hablando de Asaf. En el Salmo 73, no lo vamos a leer. Asaf aún llega y casi se amarga porque ve que los impíos prosperan y parece que todo le va bien, no tienen dificultades con los demás hombres. Y después se dice, pero yo era como una bestia que no entendía. Y después me di cuenta que Dios los ha puesto en desfiladeros. Aunque usted ve una persona que prospera, que no tiene al Señor, esa persona realmente, este es su único cielo que va a tener esta persona. Salmo 73 nos explica esto. No así los malos. ¿Por qué? Porque los malos son como el tamo que arrebata el viento. En Israel la gente vivía de la agricultura o la ganadería. Cuando la gente iba y recogía la cosecha, ellos traían la cosecha en sus gavillas y en sus ramos y todo eso así. Y ellos para trillarlo tenían que coger palos y cosas o animales y los pisaban de manera que el grano y la cáscara se separaran. Entonces quedaba todas esas cosas juntas ahí, el grano y la cáscara, y esa cáscara del grano se llama tamo y todo el desperdicio. ¿Qué ellos hacían? Ellos tenían un lugar que se llamaba el threshing floor, que es un área que se utilizaba para trillar. Tomaban una pala y tomaban todo este material, el grano y la basura, y cogían la pala, y era un área mayormente con mucho viento, se llamaba ventar. Cogían la pala y la tiraban para arriba. Y entonces, ¿qué hacía? El viento se llevaba toda la paja, el tamo, se lo llevaba y cogían la pala y la tiraban otra vez. Y lo que pesaba solamente era el grano y caía a la tierra y era lo único que se quedaba. Dice la Biblia que los impíos son como el tamo que arrebata el viento. Ni siquiera compara al impío con un árbol caído, ni seco, ni siquiera eso, con una cáscara de un grano que no tiene valor ninguno. Mi exhortación final: Dios quiera que estimemos la palabra de Dios y que la consideremos mucho más preciosa que el oro, que la anhelemos, que la guardemos más que a nuestra comida, como hacía Job, que nos deleitemos en ella, que encontremos aliento y consuelo en ella, que ella restaure y conforte nuestra vida, y que si alguno aquí no es salvo, sea salvo por medio de la palabra. Y termino con una cita de Martín Lutero sobre la palabra de Dios. Decía Martín Lutero, ese reformador, dice: con la Biblia puedo vivir cómodamente aún en el infierno. Martín Lutero. Señor, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias que podemos confiar en ella. Gracias que ella es la única que puede restaurar nuestra alma y dar salvación al hombre. Gracias que el justo es como ese árbol plantado junto a fuentes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Los impíos no son así. Damos gracias por tu palabra y por esta oportunidad de compartir aquí con mis hermanos. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.